Muy buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por su amable compañía, su eterna compañía. Luis Manuel Piantini Muni y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo, estarán acompañados por plataforma Zoom de nuestro querido amigo, muy amigo de Luis Manuel Piantini, el abogado notario especialista en Derecho Internacional y Comercial, secretario del CIECA, que es la Secretaría de la Integración Económica del Centroamérica, Francisco Lima Mena. Francisco, desde acá te damos la bienvenida al programa. ¿Está con nosotros? Sí, Ezequiel, muchísimas gracias. Es un gran gusto compartir por segunda vez cámaras y esta entrevista con ustedes y con un muy querido amigo que es Luis Manuel, ¿verdad? Sí. Más amigo que colega, es decir, ese es el cariño. Sí. Pues, Bueno, pues con Francisco vamos a hablar del CIECA, que es la Secretaría de la Integración Económica de Centroamérica. Nos va a edificar mucho de qué es el CIECA, qué está haciendo el CIECA para Centroamérica. Y entiendo que Luis Manuel debe tomar la palabra inmediatamente porque conoce muy bien el tema y yo le voy a dar seguimiento. bueno, muy buenos días, queridos amigos, querido pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga. Pues tenemos el privilegio de tener en la mañana de hoy a nuestro amigo, colega, el embajador Francisco Lima Mena, que es el secretario general del Sistema de Integración Económica Centroamericana. El Sistema de Integración Económica de Centroamérica, el CIECA, es una parte del Sistema de Integración Centroamericano del SICA, que es la parte política, ¿no? Que es la que tiene a su cargo el manejo de todo el aspecto del sistema, de todas las sectoriales del sistema. Pero en la parte económica, en la parte de integración económica, hay un órgano que actúa con bastante independencia y autonomía, aun cuando está bajo las decisiones de lo que es el supremo órgano, que es la reunión de presidentes, que incluye el presidente de la República Dominicana como parte del SICA, ¿no? Pero nosotros no somos miembros del CIECA. Nosotros tenemos un acuerdo de integración, un acuerdo de libre comercio con Centroamérica solo, y también tenemos un acuerdo de libre comercio con Centroamérica y los Estados Unidos en lo que es llamado el CAFTA, el RD-CAFTA, ¿no? Pero en cuanto al sistema de integración económica centroamericana, son los países de Centroamérica y Panamá, que ahora se integró también, los que forman parte de este sistema. Nosotros poco a poco nos hemos ido integrando en algunos aspectos, en que nos dan también apoyo en el área técnica, y bueno, pues tenemos a Francisco ahora con nosotros para que nos explique en qué está el proceso de integración de esos 5 países más Panamá, incluyendo Belice, ¿no? Dentro de todo este sistema interesantísimo que se lleva a cabo en Centroamérica. Muchísimas gracias, Luis. Ezequiel, nuevamente. Luis, te mando un gran abrazo, ¿verdad? Con el cariño de siempre, y siempre es un gusto poderlos acompañar a ustedes en este importante programa que lleva, digamos, la agenda hacia la dirección que hemos tratado de impulsar dentro de la Secretaría, que es llevar a Centroamérica a Centroamérica. Y en este caso, República Dominicana es Centroamérica. Por lo tanto, es dar a conocer lo que estamos haciendo desde el subsistema económico del proceso de integración centroamericano, el SICA, como muy bien indicas. De la última vez que tuve el honor de estar acompañándolos a ustedes y dirigirme al hermano pueblo de la República Dominicana, han estado sucediendo cosas muy importantes dentro de la región. Yo diría, la parte económica del sistema no se detiene.
¿verdad? Hemos estado enfocados desde una visión práctica y pragmática, y les voy a contar un poco en lo que hemos estado. No sin antes indicarles de que la visión que tratamos de impulsar dentro de la Secretaría de manera decidida es, digamos, todo lo que favorecerá el comercio intrarregional y el comercio de la región para con sus principales socios comerciales, entiendas Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, nosotros nos ocupamos de la parte regional. Creo que el comercio regional, a lo largo de las décadas, como Luis podrá reconocer, ha tenido un crecimiento bastante moderado, tradicional, de un 2%, 2.5% como máximo. Tuvimos el descenso importante a raíz del episodio del COVID, pero rápidamente en el ejercicio siguiente que caímos a los niveles de los negativos, 0.4, 0.8, es decir, tuvimos una desaceleración económica de cerca de 5 puntos porcentuales, rápidamente subimos al año siguiente al 2.3%. Entonces tuvo una recuperación de cerca de 7 puntos porcentuales en la época de la pandemia. Y creo que esto se debe, este repunte o este rebote nuevamente a los crecimientos tradicionales, es la fortaleza del sistema de integración económica centroamericana. Estoy absolutamente convencido, creo que se los comenté en la primera ocasión, de que Centroamérica tuvo mucha resiliencia en este sentido precisamente por lo fortalecido del proceso de integración económica centroamericana. La región, para poner en perspectiva, maneja un comercio intrarregional de cerca de 15.000 millones de dólares americanos, ¿verdad? Eso es lo que representa el comercio intrarregional y representa el 30% del total de lo que Centroamérica exporta. El total de lo que exportamos oscila básicamente entre unos 58 a 60 mil millones de dólares en el mercado de bienes y cerca de 40 mil millones de dólares en lo que al mercado de servicios se refiere, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante contextualizar a una región no solo con lo que exporta en bienes, lo que produce en la parte de bienes, sino que también en lo que produce y exporta en servicios. Y en ese sentido, la región centroamericana exporta el doble de servicios de lo que importa. Es decir, importamos cerca de 20 mil millones de dólares en concepto de servicios y exportamos 40 mil millones. Sectores como la aeronáutica, mantenimiento aeronáutica, sistemas de bancarios, sistemas de seguros, transporte, turismo, en fin. Y podríamos decir que en el sector de servicios, y digamos estoy diciendo esto para contextualizar la plática, en el sector de servicios estamos en niveles superiores a los prepandemia. Sin embargo, ¿verdad? El sector turismo, que era el sector normalmente principal dentro del rubro de servicios, todavía no llega a los niveles prepandemia. Y con esto lo que quiero decir es que hemos desarrollado y hemos fortalecido otras metodologías de servicios, ¿verdad? Que nos permiten a tener niveles en su conjunto en el mercado de servicios muy por encima de lo que eran los niveles prepandemia. Así que, digamos, eso es un poco lo que representa Centroamérica. Frente a este contexto, creemos y estamos absolutamente convencidos de que la manera que vamos a fortalecer el comercio intrarregional, es decir, esos 15 mil millones de dólares, es a través de disposiciones regulatorias que tenemos dentro de la región centroamericana, sofisticadas, ¿verdad? Creo que es el sistema de integración más sofisticado del mundo en desarrollo, ¿verdad? Pero tenemos una limitante, y la limitante es la parte de infraestructura, es decir, el transporte de bienes dentro de la región centroamericana, que se comporta a través, es decir, exportamos de esos 15 mil millones, el 95% es a través del modo terrestre. No obstante, tener una riqueza de puertos y aeropuertos en 500.000 de kilómetros cuadrados muy densa. Entonces el reto es cómo nosotros promocionamos, cómo nosotros fortalecemos, cómo apoyamos la multimodalidad, es decir, el transporte de bienes por aéreo, marítimo de corta distancia, ferroviario y terrestre. El día 27 de junio de este año, el Supremo, como muy bien indica Luis, en la conferencia de presidentes de los 8 países de la región centroamericana,
aprobaron el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035, que es este que tengo acá, ¿verdad? Esta es una edición resumida del documento, ¿verdad? ¿Y en qué consiste este Plan de Movilidad y Logística Regional 2035? Es asegurar de una manera esquematizada y programada, con metas específicas, hacia dónde queremos llevar la región centroamericana, fortaleciendo lo que se refiere a estas 4 modalidades en transporte regional, ¿verdad? Este proyecto nace más o menos hace 5 años, gracias a la cooperación de los japoneses, JICA, ¿verdad? Una cooperación muy seria, muy constante, muy robusta, que nos permite tener este producto. Y este producto se transforma en una hoja de ruta, una guía de qué queremos hacer en estas 4 modalidades de transporte de mercadería, personas, dentro de la región centroamericana. Y por lo tanto desarrolla 11 corredores logísticos, ¿verdad? Estos 11 corredores logísticos son, digamos, el tradicional corredor pacífico, que es el principal, el que tenemos desde Guatemala hasta Panamá, por el corredor pacífico, ¿verdad? Ese es el corredor tradicional, la CA1 que tenemos. Y luego tenemos el segundo corredor interregión, que es el corredor de la meseta central, es el segundo corredor desarrollado. Y el tercer corredor es el que tenemos de la Mesía en México hacia el Amatillo, en el lado de El Salvador. Y adicionalmente se desarrollan 8 corredores o canales secos interoceánicos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Entonces, a tal suerte que tenemos el desarrollo de 11 corredores planificado de tal manera del tipo de intervenciones que nosotros necesitamos hacer a lo largo de estos 11 corredores para volver a esta región una región mucho más competitiva, mejor conectada y que responda a las necesidades de un mercado de 51 millones de consumidores. Es decir, la parte de infraestructura de la región centroamericana es una infraestructura ya de varias décadas. El principal objetivo, es decir, el objetivo que tenía era surtir las necesidades, la comunicación de un mercado de 12 millones de centroamericanos en 1960, más o menos. En la actualidad tenemos 51, 54 millones de centroamericanos, ¿verdad? Me refiero a los 6 países del subsistema económico, 64 millones si incluimos Belice y la República Dominicana. Y por lo tanto, este plan tiene como objetivo eso. No ha habido un producto igual dentro de la región en los últimos 100 años, llamo yo, porque fue en 1923 que tuvimos el trazo del corredor panamericano, ¿verdad? En donde en ese momento pues se ideó o se pensó cómo iba a ser la interconectividad de la región con esta gran carretera que hoy es la que funciona. Pero esta se ha quedado corta. Y por lo tanto este plan se constituye como el siguiente paso de la región de una manera estructurada y con una visión a largo plazo de cómo queremos desarrollar este plan. Este plan, sí. Ve acá, Francisco, o sea, la ruta principal hasta el día de hoy de interconexión de los mercados ha sido la ruta terrestre. Sí. Y ustedes quieren avanzar hacia el transporte marítimo, sí, que es la ruta del Pacífico, ¿no? ¿Verdad? Que es donde está el Golfo de Fonseca, es el, ¿cómo se llama? El Golfo Fonseca. Sí, sí. Bueno, que captura tanto a El Salvador como a Honduras y a Nicaragua ahí, ¿no? A los 3 países en esa zona, ¿no? Entonces, sería extender el corredor ahora en la parte marítima, que es menos costosa que la parte terrestre, naturalmente. Correcto. Y es algo que era extraño que los países centroamericanos no hubieran podido aprovechar, como tú señalabas, esa facilidad, ¿no? ¿Verdad? Imagino que porque ya la ruta atlántica es más difícil. Además, las principales capitales de Centroamérica están prácticamente del lado del Pacífico.
Es correcto, Luis, es decir, teníamos desarrollada y de hecho el mayor tránsito de mercaderías sucede por el corredor pacífico por vía terrestre, es la vía del corredor pacífico que llamamos. Entonces, esta vía, digamos, como vía principal, también es una vía con bastante vulnerabilidad. Somos países de temblores, de fenómenos de mar, etc. Y por lo tanto, digamos, pensar en fortalecer las vías alternas, como es la de la meseta central, también es algo que busca el plan de movilidad y logística. Ahora, adicionalmente, como muy bien tú indicas, lo que pretende el plan maestro es no solo enfocarse en el desarrollo de la ruta terrestre, sino que fortalecer el transporte marítimo de corta distancia, de tal suerte que uno de los proyectos dentro del corredor pacífico en lo que a transporte marítimo de corta distancia se refiere, era este proyecto de ferry que se negoció entre Costa Rica y El Salvador, que llegó a final conclusión y que comenzó a operar ya la semana pasada, que salió el primer ferry del puerto de la Unión en El Salvador con rumbo a Puerto Caldera en Costa Rica. Llegó 18 horas después, en lugar de 5 días después, si lo hubiese sido hecho por vía terrestre. Viajó no a 20 kilómetros por hora promedio, que es lo que corre el transporte dentro de la región por vía terrestre. Este viajó a un promedio de 45 kilómetros por hora, ¿verdad? Llega a un puerto, es decir, toca nada más 2 puestos fronterizos, el puesto fronterizo de la Unión y el puesto fronterizo de Puerto Caldera, en lugar de 4 o 5 puertos o puestos aduaneros entre la ruta terrestre de El Salvador y Costa Rica. Ahora, es muy importante subrayar de que no se debe de confundir este proyecto como un proyecto binacional, es decir, nuestra visión alrededor del fortalecimiento de esta ruta como primer producto de este plan de movilidad y logística es el que se está transportando la mercadería del norte de Centroamérica al sur de Centroamérica y del sur de Centroamérica al norte de Centroamérica. Es decir, en ningún momento una ruta en países tan pequeños como los nuestros es sustentable o rentable si solo vas a mover mercadería de El Salvador a Costa Rica y de Costa Rica a El Salvador. Entonces tenés que mover mercadería de la parte norte y sur. Es decir, es un proyecto que incluye a los 6 países de la región centroamericana. En este envío que tuvimos la semana pasada, que tuve el honor de estar en Puerto La Unión despachando el ferry y recibiéndolo en Puerto Calderas, en Costa Rica, tuvimos también el primer envío de una mercadería multimodal, es decir, una mercadería que sale de Guatemala vía terrestre, se embarca en el puerto de la Unión vía marítima y desembarca en Puerto Calderas para el mercado costarricense en este caso. Entonces utilizas la multimodalidad. Perdón, la Unión es el puerto en El Salvador. Correcto. Y Caldera es el puerto en Costa Rica. Correcto. Okay. Francisco, sí. Las grandes trabas u obstáculos que tiene el desarrollo mucho más eficiente de este corredor son la falta de infraestructura en cada uno de los países. Yo lo que te diría es no la falta de infraestructura, sino que la infraestructura adecuada a las necesidades actuales. Ya. Y con esto lo que me refiero son 2 elementos. Uno es una estructura vial que ya tiene varias décadas de funcionamiento y que requiere, digamos, intervenciones importantes a efecto de atender ese movimiento de bienes que está destinado a un mercado 5 veces mayor. Y por lo tanto tenés que hacer una intervención para una infraestructura que tiene ya cierto tiempo. Y por otro lado, una intervención, es decir, la visión de esta infraestructura con los requisitos, con las necesidades del mundo actual. Es decir, por ejemplo, cómo energías renovables se involucran en el desarrollo de estos planes. Me refiero a tramos con sistemas de transporte de vehículos eléctricos, estaciones de recarga, por ejemplo, a lo largo del corredor. Entonces, diría yo que no es por la falta de infraestructura, sino que diríamos es
hay necesidad de adecuar esa infraestructura. Y por otro lado, digamos, los puestos fronterizos en general, Ezequiel, se han desarrollado bastante en lo que la parte de digitalización se refiere. Hay mucho trámite ya digitalizado. Sin embargo, el reto es llegar a esos puestos fronterizos que por la limitación de los espacios dentro del recinto en sí, permiten una circulación muy, muy limitada. Es decir, tenemos espacios de carriles de una vía de ida y una vía de regreso. Entramos sumamente estratégicos para lo que es el movimiento de mercancías dentro de la región centroamericana. Entonces, esta es la importancia. Sí, porque en Centroamérica se da el caso de que es una región muy montañosa y yo me supongo que eso dificulta un poco el transporte terrestre. Eso por un lado, ¿no? Es una región muy larga. Yo no me explico tampoco por qué no se ha aprovechado lo de las vías férreas, pero eso podría tú tal vez explicarlo, ¿no? Como se usa en los Estados Unidos, ¿no? Pero indiscutiblemente que la explotación de la vía marítima ahora, y cuando tú hablas de ferry, eso me da a mí la idea de que posiblemente no es solamente transporte de mercancía, sino también transporte de pasajeros, que eso facilitaría mucho el flujo intranaciones allá, y en cuanto a turismo también. Francisco, permítenos hacer una pausa y queremos tu comentario en la posición de Luis Manuel. No nos corten, amigos, quédese con nosotros. Continuamos nuestro conversatorio con Francisco Lima Mena, secretario general del CIECA. CIECA es la Secretaría Integral, la Secretaría de la Integración Económica de Centroamérica. Francisco, Luis Manuel hablaba de que aparte del transporte de mercancía, como que también pueden expandir o mejorar el transporte de pasajeros vía marítima, porque es un ferry. Lo único que yo también quiero aportar es que si es ferry, limita mucho la cantidad de carga marítima, porque ferry tiene limitación de espacio. Sí, correcto. Y muy bien apuntaba a Luis, muy bien apunta Luis, lo que se refiere al transporte de personas, ya sea personas por razones turísticas o personas de negocios, etc. Y esta concepción del ferry está diseñada de tal manera, y así fue ideada, de tal manera de que también va a transportar personas, es decir, está ideado para el transporte de personas por la razón que sea, ¿verdad? Y vehículos de turismo. Por otro lado, digamos, el transporte de carga. El ferry que actualmente está operando, ¿verdad? Es un ferry que tiene la capacidad de manejar 100 contenedores con sus respectivos cabezales por viaje, ¿verdad? Entonces manejamos 100 contenedores, capacidad de 100 contenedores hacia Costa Rica, 100 contenedores hacia El Salvador, es decir, la parte norte de Centroamérica, más la capacidad de pasajeros y eventualmente la capacidad de vehículos de turismo sujeto pues, al tema de contenedores. La operación inicial así está pensada en cuanto a capacidades. Sin embargo, platicando con la compañía, es decir, con el CEO de la compañía, indican que a medida que la demanda vaya incrementando, como es la idea, digamos, aumentamos la frecuencia de viajes, que está prevista para 2 veces a la semana en este momento. Estaríamos aumentando la frecuencia y en algún momento pues estaríamos incluyendo otro transporte que haga, digamos, lo que está haciendo uno solo, es decir, es un poco la oferta-demanda, ¿verdad? Las oportunidades que se abren son innumerables, las ventajas son innumerables. El fomento del turismo regional se facilita de manera importante, es decir, abordas tu ferry
en Puerto de la Unión, un salvadoreño, un guatemalteco, un hondureño, lleva su vehículo, sube su vehículo y baja en el lado de Puerto Calderas en Costa Rica, va a ir a ver el Canal de Panamá, va a hacer turismo en Costa Rica, va a hacer turismo en Nicaragua, etc. Entonces, eso facilita muchísimo, digamos, esa posibilidad. Tiene capacidad, digamos, para alojar a los pasajeros con condiciones óptimas de comodidad, por ejemplo, camarotes, servicios de alimentación, que, digamos, facilitarían, digamos, ese flujo de personas en este trayecto que dura aproximadamente 18 horas, ¿verdad? Es el tiempo de navegación, ¿sí?, con las condiciones óptimas que transporta de un puerto a otro puerto. La característica de este ferry también para agilidad es un ferry de tipo carga mediterránea, es decir, cargas por la parte trasera, ¿verdad? De tal manera de que es un roll-in y un roll-out de los medios de transporte, lo que le da muchísima versatilidad al transporte, ¿verdad? No es una carga del lado, del medio, ¿verdad? Como tradicionalmente a veces ven, carga de contenedores. Esta es una carga de tipo mediterráneo. Así que ha sido una operación bastante bien pensada, con mucho tiempo estar esto en la planificación y que felizmente pues inicia sus operaciones la semana pasada. El plan maestro en lo que es la movilidad terrestre estaba apoyando o acompañando a los gobiernos con lo que es la seguridad terrestre. O sea, pues recuérdate que en Centroamérica se da mucho el caso, por lo menos en la imagen que se proyectó en el pasado, no sé si ha mejorado, de lo que es la inseguridad que hay en el transporte terrestre de un país a otro. Correcto, Ezequiel. Y digamos, el plan, digamos, está estructurado de tal manera que una vez desarrollado este transporte, las necesidades de seguridad o condiciones óptimas para circular dentro de la región centroamericana tiene que asegurarse. Porque de lo contrario, pues lo que le das en cuanto a infraestructura moderna, ágil, etcétera, se lo vas a quitar por temas de seguridad, ¿verdad? Así que claramente el plan tiene como uno de sus entregables el que esto se dé sobre la base de condiciones específicas. Adicionalmente, también el plan tiene niveles de medición de impacto en cuanto a que se tiene estimado de que el plan de manera directa va a beneficiar cerca de 41 millones de personas, ¿verdad? Dentro de las que viven o de alguna manera se relacionan con estos 11 corredores que se desarrollan. Son 374 proyectos identificados a lo largo de los diferentes corredores, ¿verdad? Y el plan completo es un plan que tiene un costo de 53.000 millones de dólares. Es decir, para hacer una comparación, es más o menos un año de comercio completo de lo que Centroamérica exporta a la región, y fuera de la región estamos exportando cerca de 58.000 millones de dólares en concepto de bienes. Así que digamos, para que más o menos dimensionemos el costo de este plan, ¿verdad? Que tiene como objetivo este desarrollo, pero digamos, es como el plan se vuelve atractivo para el inversionista o los cooperantes extranjeros. Y cuando digo cooperantes me refiero no necesariamente a que se busca que este plan sea financiado por medio de cooperación. Es decir, estamos hablando de inversionistas importantes a través de lo que se conoce como earmark funds o los fondos destinados para determinado plan que, por ejemplo, Europa quisiese invertir, ¿verdad? A efecto de apoyar a través del Banco Centroamericano de Integración Económica con proyectos específicos en los diferentes países. Ahora, tal vez una cosa que es muy importante resaltar es que este es un plan que se construye bajo un proceso de abajo hacia arriba. Y a lo que me refiero con esto es que es un plan que se ideó y que fue elaborado desde los niveles técnicos y directores de las oficinas o las direcciones de infraestructura vial de los 6 países centroamericanos. Es decir, toma en consideración tanto los planes nacionales actuales como los planes regionales que los países tienen, pero desde el nivel de las direcciones de infraestructura y obras de los ministerios de transporte y obras públicas de la región centroamericana.
luego sube del nivel de directores a los niveles ministeriales, es decir, al Consejo de Ministros de Economía, al Consejo de Ministros de Obras Públicas, al Consejo de Ministros de Finanzas. Los tres consejos aprueban este plan y luego lo aprueba el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y felizmente el 27 de junio, como les cuento, la Conferencia de Presidentes lo aprueba, lo que le da, digamos, una robustez política y técnica importantísima a este plan de movilidad y logística. Ahora, ve acá, Francisco, yo recuerdo que había un plan una vez, cuando yo participé durante 4 años allá con ustedes, que a mí quedé maravillado y enamorado de Centroamérica desde aquel entonces, que había un proyecto de un gran puerto en el Pacífico y otro gran puerto en el Atlántico, que se interconectaban entre ellos, ¿no? De una forma de facilitar tal vez hasta el transporte transoceánico. Pero, y yo viendo el problema que hay ahora con Panamá, que por el problema del agua están limitando el uso del canal a 35 barcos por día, de que Centroamérica es una ruta alternativa en muchos aspectos para poder aumentar, facilitar ese transporte transoceánico. Inclusive se habló de aquel canal fallido que se iba a hacer en Nicaragua, que nunca prosperó y que por una empresa china, pero Centroamérica tiene otras alternativas, como se pensaba que eran esos 2 grandes puertos en el norte. Creo que uno era en Guatemala, uno era en el Golfo de Fonseca y el otro era arriba en Honduras, en el Pacífico, en el Atlántico. Sí, correcto, Luis. Y digamos, esa visión se mantiene en cuanto a esa interconectividad entre el Pacífico y el Atlántico a través de la franja centroamericana, que es la franja delgadita que comunica, digamos, ambos océanos. En la actualidad, pues como tú muy bien señalas, el Canal de Panamá es la ruta por excelencia de barcos que transitan entre uno y otro océano, ¿verdad? Pero el plan maestro regional complementa, digamos, esa visión de ese canal interoceánico con 8 rutas, digamos, o canales secos a lo largo de Centroamérica. A tal suerte, por ejemplo, que tienes el canal estos se conocen como los canales interoceánicos, y digamos tenés el primer canal interoceánico, que es el que corre entre Puerto Quetzal y Puerto Cortés, es decir, entre Guatemala, Granel, con Puerto Cortés, que te maneja granel y contenedor, por ejemplo. Ese es uno de los canales secos, o bien una de las rutas interoceánicas. Luego tenés el segundo, es decir, el segundo canal identificado, que es el que corre de Puerto Acajutla, en El Salvador, a Puerto Cortés, en Honduras. En Honduras. Sería, digamos, otra ruta que tenés trazada, ¿verdad? Y que son proyectos binacionales que están en marcha, ¿verdad? Entre estos ambos países. Luego tenés el otro canal interoceánico, siempre en Honduras, que te conecta San Lorenzo con Puerto Cortés, y así sucesivamente, Luis. Es decir, también tenés en el caso de Nicaragua, por ejemplo, Puerto Corinto con el puerto de Bluefields, ¿verdad? Y el otro que es Puerto Caldera con Puerto Limón. Y el Puerto Cortés ya en Honduras ya está realmente como se pensó que iban a hacer un megapuerto. Sí, es decir, y Puerto Cortés tiene la característica muy buena de que es un puerto certificado por los Estados Unidos, Luis, si te recordás. Por lo tanto, eso significa de que mucha de la mercadería que sale de Puerto Cortés ya prácticamente sale a línea verde cuando llega a los puertos americanos. Es un puerto como certificado por los Estados Unidos, lo cual le agrega un atractivo muy importante a Puerto Cortés del lado de Honduras, ¿verdad? Que es un puerto que te maneja una carga importante por contenedores. Así que, digamos, lo lindo de este plan de movilidad y logístico, Luis, es que no descarta
esos esfuerzos nacionales, pero por un lado, y por otro lado, te desarrolla una serie de canales secos, de obras que ya están o en marcha y que solo las vas a tener que conectar a efecto de asegurar, digamos, esa interconectividad entre el Atlántico y el Pacífico. El ejemplo del ferry, por ejemplo, que comienza a funcionar a nuestra manera de ver, también va a ser un ejemplo a emular o a hacer entre, digamos, puertos del lado del Atlántico, es decir, mover mercadería por ferry del lado del Atlántico, ¿verdad? Un Puerto Cortés, por ejemplo, a Puerto Colón, por decirte algo, y así sucesivamente. Entonces, creo que es como el inicio de cómo comenzás a interconectar con una visión a largo plazo la región centroamericana, optimizando terrestre, marítimo, aéreo y ferroviario. Muy importante, y viene esto a colación, Ezequiel, porque recientemente fracasó la compañía más grande de transporte de camiones en los Estados Unidos, transporte de carga. Y esto ha creado un problema enorme porque va a aumentar el costo del transporte de carga terrestre en los Estados Unidos por ese problema, porque es una empresa que era muy competitiva y mantenía costo bajo. Entonces ahora lo que se van a alimentar de eso son las de costo más alto, ¿no? Entonces, habiendo canales alternativos, por ejemplo, de traer mercancía del Pacífico, de los diferentes mercados asiáticos, grandes exportadores, hacia la costa este de los Estados Unidos, no tienen que utilizar el transporte terrestre en los Estados Unidos, ya sea el de tren o ya sea el de camiones, que con la pandemia los costos enormes, es más, ni camioneros encontraron. Ahora inclusive hay mujeres que se han metido a manejar camiones en los Estados Unidos por falta de hombres, y es una cosa increíble lo que está pasando. Igualmente para el transporte ferroviario vimos una serie de huelgas y de interrupciones que hubieron en la mercancía, y por lo tanto Centroamérica podría servir de canal también para ser utilizado por los medios de transporte marítimo para llevar mercancía hacia la costa este de los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa, pero recuérdate que en Estados Unidos controlan el horario consecutivo, continuo de trabajo del chofer o del conductor en el transporte terrestre, igual que el de aéreo. O sea, no puede trabajar más de tantas horas continuas. También es una limitante. Eso es una limitante. Francisco, permítenos hacer la última pausa comercial y no nos corten, amigos, quédense con nosotros. Continuamos con Francisco Lima Mena, secretario general de la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica. Yo te quiero hacer 2 o 3 preguntas rápidas, Francisco, y Luis Manuel quiere ya hacerte tal vez la última pregunta del programa. Yo precisamente te quería preguntar, ¿qué papel han jugado los organismos internacionales como el BID, Banco Mundial, en cuanto a apoyo al CIECA? ¿En lo que a la parte del plan de movilidad y logística se refiere o en general? En general. ¿Cómo lo ha acompañado? ¿Cómo han acompañado esos organismos al CIECA? Sí, digamos, podríamos decir que tanto el Banco del BID como el Banco Mundial han jugado roles muy, muy importantes en proyectos estratégicos para la región centroamericana, y te podría mencionar un par de ellos. El primero, digamos, y es el producto más reciente que estamos en proceso de elaboración, que es la actualización de la estrategia centroamericana en materia de facilitación de comercio, ¿verdad? Esta estrategia ya es la segunda
Inclusive Centroamérica tenía una estrategia antes que se acordara el acuerdo de facilitación de comercio en el marco de la OMC. Se acordó en el 2015, la de la OMC salió en el 2017, y en ese entonces Centroamérica tenía su estrategia. A medida que el tiempo ha ido pasando, la parte de facilitación de comercio como disciplina viva que es, ha requerido o lleva la necesidad de que la actualicemos, ¿verdad? Muy enfocada en gestión coordinada de fronteras, en la agenda digital, por ejemplo, ¿verdad? Mucho traslado de conocimiento también, capacitaciones en la parte de facilitación. Entonces, el BID y el Banco Mundial están jugando un rol muy, muy importante. Por otro lado, tenemos intervenciones importantes por parte del BID en infraestructura, en la parte sur de Centroamérica, con algunos puestos fronterizos que están financiando, en la parte de Costa Rica, puestos fronterizos muy modernos, ¿verdad? Que tienen como objetivo la agilización de la tramitología, ¿verdad? También de los servicios que se ofrecen dentro de los puestos fronterizos. Por ejemplo, te puedo mencionar, digamos, cuartos refrigerados, que se aseguran revisiones en los puestos fronterizos para respetar cadenas frías, que evita que el medio tenga que ir a aduanas centrales, donde hay medios de cuartos refrigerados para asegurar cadenas de frío. Eso ya se puede hacer, digamos, en estos puestos fronterizos que de alguna manera el BID ha ayudado a financiar. El BID también nos está ayudando mucho en lo que es la parte de la digitalización de la región centroamericana, en lo que la administración de fondos es por fondos europeos, es decir, la cooperación europea nos ha apoyado mucho también en lo que es la plataforma digital de comercio centroamericano, que les comentaba en el programa anterior. Digitaliza 71 servicios de actividad importadora y exportadora regional, y esta plataforma ya está funcionando, ¿verdad? En lo que tenemos automatización básicamente de buena parte de la tramitología que se necesita para el comercio intrarregional, que ha facilitado, digamos, de horas a minutos el trámite, siempre con el reto de la parte de infraestructura. Así que el BID y el Banco Mundial muy presentes. Banco Centroamericano de Integración Económica apoya unas carteras bastante interesantes desde una perspectiva bilateral, ¿verdad? Tiene ciertos proyectos en la parte de infraestructura importantes que concatenan perfectamente con lo que es el plan de movilidad y logística. Así que creo yo que el acompañamiento va a ser importante, y ahora más que nunca, con este plan de movilidad y logística por parte de estos organismos. El CAF también, si bien es cierto en lo que a la integración económica se refiere, su participación es un poco más limitada. Creo que lo importante es cómo a través del CAF también entusiasmamos para lo que va a ser el apoyo a planes tan ambiciosos como los del plan de movilidad y logística, y algunas acciones concretas que se han identificado en la nueva estrategia que se va a lanzar de facilitación de comercio, que se estaría lanzando en octubre de este año. Francisco, ya nos queda poco del programa, pero así rápidamente, ¿qué tú podrías decir sobre la parte energética, la integración del área, del sector energético en toda la parte de Centroamérica, del sistema? Porque siendo la energía uno de los principales insumos en términos en los costos de producción de cualquier proceso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué se está haciendo en términos de energía fósil, energía renovable? ¿Cuál ha sido el programa de allá, de Centroamérica, para facilitar esa? Sí, interesante pregunta, Luis, y creo que muy oportuno. Creo que, digamos, esto es algo que también en algún momento tuviste nacer, ¿verdad? Con todo esto que nace en este plan Puebla-Panamá, en algún momento. El año pasado, no, ya este año serían alrededor de 27 años que tenemos de la firma del Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional entre los 6 países de América Central. Como tú sabes, ya son 27 años de este tratado. Y digamos, la fundamentación de este tratado era, digamos, esa visión de un mercado eléctrico regional
que lleva a la construcción de una infraestructura a lo largo de, te diría yo, una cantidad importante de kilómetros a lo largo de todo el corredor centroamericano, de la infraestructura necesaria para integrar mercados energéticos que te permite, digamos, esta venta y compra de excedentes de energías entre los diferentes países de la región centroamericana, ¿verdad? Podría decir de que cuando se ejecuta, digamos, lo que se conoce como el CIEPAC, ahí en el 2017 y 2014, digamos, esta red tenía como objetivo la interconexión de cerca, es decir, se permitió a través de la interconexión de 1.800 kilómetros de kilómetros para conectar, digamos, esta red. Esto permitió, digamos, pasar, Luis, de estas interconexiones binacionales que teníamos, que eran una realidad hace 27 años y que todavía siguen siendo de alguna manera una realidad, a pasar a una visión de un mercado eléctrico intrarregional, es decir, a un multilateralismo en lo que interconexión eléctrica se refiere. Se creó también y que sigue funcionando la Autoridad Energética Regional, que tiene su sede, entiendo, en la ciudad de Panamá, y esto ha permitido ir, digamos, cubriendo necesidades energéticas y optimización de precios, digamos, como uno de sus objetivos a lo largo, digamos, del corredor centroamericano. Los principios de digamos, este objetivo que se buscaba sigue siendo vigente, sigue funcionando. Claro, hay retos, oportunidades de mejora, y creo yo que lo importante es, digamos, esta parte de la interconexión con esa visión regional que fue, digamos, uno de los grandes legados que tuvo este plan Puebla-Panamá. Integrar a este mercado regional, digamos, producciones de energía, no necesariamente por energías fósiles, sino que energías eólicas, ¿verdad?, solares, hidroeléctricas, lo que permite que la región cuente con un porcentaje importante de producción energética con energías renovables. Así que en general creo yo que el mercado de interconexión eléctrica en la región está funcionando, ¿verdad? Hay cosas que se deben de mejorar claramente, es un mercado de demanda, oferta-demanda, como tú sabes, pero aún así este patrimonio regional de esta interconexión con esa visión multilateral es extremadamente importantísima. Creo que la visión original de esto era un porcentaje importante de megavatios que se pensó en una capacidad inicial, entiendo yo, de 300 megavatios, ¿verdad? Y esto claramente va en incremento. La energía es lo que te da competitividad dentro de la región, creo que eso no te lo tengo que decir, Luis, especialmente para industrias que demandan un alto porcentaje de energía, y de ahí pues que la CIEPAC ha venido a alivianar de alguna manera este reto que la región tiene en lo que a producción de energía se refiere, ¿verdad? Sí, efectivamente, Francisco, porque uno de los problemas, de las debilidades que ha tenido la República Dominicana para desarrollar un fuerte sector industrial ha sido el problema energético. El problema energético ha evitado que nosotros tengamos aquí una industria metalmecánica, siendo nuestro país, los dominicanos son muy hábiles en términos de la mecánica, y hubiera sido factible, ¿no?, ¿verdad?, que teniendo un sector energético fuerte, que pudiéramos nosotros haber desarrollado una industria más expansiva en esta área. Hay una empresa muy fuerte, produce su propia energía, ¿no?, ¿verdad?, para reducir costos, porque si utilizara la energía del sistema nacional, tal vez no podría estar operando, ¿no? Pero bueno, por eso quería ver cómo estaba funcionando el sistema energético allá en la región. Y en eso nos ha apoyado mucho el BID, es decir, el BID ha ayudado, digamos, a mantener, digamos, este sistema funcionando.
¿verdad? Y creo que es del interés de la región centroamericana consolidar y mantener, digamos, esta institucionalidad alrededor del mercado energético regional. Creo que el reto es el tema de la optimización de la producción o producción de energía sobre la base de energías renovables, mucha luz solar, mucha energía eólica, es decir, producción por eólicos. Geotérmica tienen ustedes ya también ahí, volcánica ahí. Sí, Francisco, tenemos la geotermia, ¿verdad? Es decir, la parte, digamos, en la parte de El Salvador que tenemos la geotermia. Entonces hay varias fuentes de producción, ¿verdad? Frente a las grandes limitaciones energéticas de energías fósiles, por ejemplo. Tú sabes de que en la región pues, se produce muy poquito en energías fósiles, un poco en Guatemala, por ahí, pero la realidad es que tenemos, digamos, esa gran riqueza de producción de energías con energías renovables. Francisco, en 30 segundos, ¿cómo va el cronograma de trabajo del CIECA en todos los proyectos que tiene? En 30 segundos. 30 segundos. Decididos, hay que impulsar el plan de movilidad y logística 2035, el proceso de integración profunda del norte de Centroamérica y el proceso de integración del sur, del PIF que llamamos, tienen que afluir para llegar, digamos, a ese objetivo que estamos impulsando en la parte de la Unión Aduanera. Impulsar también mucho lo que es la incorporación de Panamá, ¿verdad? Terminación de los procesos de negociación de Panamá para que sea miembro pleno. Y bueno, creo que también mucho está alrededor de la atracción de estados observadores al proceso, y uno de ellos, un candidato, podría ser la República Dominicana, quien ha manifestado interés, digamos, en participar dentro del proceso del subsistema económico centroamericano. Gracias, Francisco, por tu participación. Excúsame que te interrumpa, es que nos están haciendo muchas señas. Y te ponemos a disposición el programa para que vuelva a participar una hora completa, pero también, por favor, mándanos cualquier cápsula, noticias cortas que podamos pasar en el programa para darle seguimiento al CIECA. Con muchísimo gusto, Ezequiel. Va a ser un gran gusto y como siempre acompañarlos en este programa para llevar a Centroamérica más allá de Centroamérica. Gracias, Francisco. Y a ustedes, amigos, por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.